Muy buenas tardes, chiquillos. Bienvenidos a otro programa más de Salida de Cancha. Este programa regional, ¿cierto?, dedicado al deporte y que obviamente durante la pandemia nos ha dado muchas herramientas. Hemos conversado con diferentes entidades y obviamente agradecemos a todos nuestros auspiciadores. En este caso, saludamos, ¿cierto?, a Sportlight, te cambia la vida, motivación, salud, alegría, disciplina, constancia e inspiración. Aprovecha las nuevas promociones, ¿cierto?, en planes anuales. Y los chiquillos de Compla, ¿cierto?, queremos soluciones a estos problemas con sus tres locales en Punta Arenas y Puerto Natales. Y a los chiquillos de ASL Abogados, ¿cierto?, en Magallanes y 31, segundo piso, oficina número 3. Nos pueden escuchar en 96.0 AM, 96.5 FM y nos pueden encontrar en redes sociales como Polar Comunicaciones. Canal 28 de TV Red, si es que lo estamos viendo, ¿cierto?, por televisión. Y obviamente saludar a nuestro equipo, la señora Petra Soto y la señora Mónica León. Y como no, también a nuestro querido director, don René Venegas Olmedo. Y en la mesa de control, ¿cierto?, a nuestro queridísimo amigo Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, ¿cierto?, las organizaciones deportivas. Y vamos a partir un poquito, ¿cierto?, por los stakeholders, que son todas las entidades, ¿cierto?, que van relacionadas directamente con las personas, ¿cierto?, en este caso con nuestras entidades, y que las podemos diferenciar, ¿cierto?, por el nivel que nos pueden ejercer con nosotros, ¿cierto?, como trabajo, que estamos hablando de los directivos, ¿cierto?, los deportistas, los padres, las personas, ¿cierto?, los trabajadores, los socios, como no, y obviamente fuera de ese marco, digamos así, lo externo, estamos hablando de municipalidades, empresas sin fines de lucro, con fines de lucro, establecimientos educacionales, agrupaciones culturales, organizaciones deportivas que van en conjunto, ¿cierto?, con lo nuestro, junta de vecinos, instituciones, en fin, todo aquello que está tanto el nivel interno como externo. Obviamente es importante que podamos determinar, ¿cierto?, estos stakeholders, ¿cierto?, cómo afectan en nuestra organización y que obviamente nosotros debemos de tenerlo dentro de nuestro planteamiento para que así podamos entender claro cuáles son las funciones que debemos tener con ellos y obviamente en nuestras relaciones, ¿cierto?, la política que debe saber en la organización que estamos haciendo. ¿Cuáles son los factores que influyen mayormente, ¿cierto?, en el entorno de funcionamiento de nuestra organización y por qué? Y, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Son algunas de las preguntas que debemos ver, ¿cierto?, generalmente para este tipo de situaciones, ¿cierto?, como organizaciones deportivas. Y, bueno, identificar, ¿cierto?, los aspectos que encaja su organización deportiva, ¿cierto?, en este caso, obviamente, en el sistema deportivo nacional y en el movimiento olímpico, digámoslo, por, en algunos casos, los deportes generalmente que están dedicados a esto. Tener claro, ¿cierto?, la función de la organización en la elaboración y el desarrollo de la política deportiva, entender, ¿cierto?, en este caso, los deportes, generalmente los que son de deportes olímpicos, ¿cierto?, cuál es su función, ¿cierto?, dentro de la política nacional y revisar anualmente el contexto operativo, ¿cierto?, de la organización y ajustar así si fuese necesario. Lo más importante, ¿cierto?, la naturaleza un poco de las organizaciones deportivas, conocer los elementos y características de una organización deportiva que puede ser pública o privada. Y eso es súper importante que podamos determinar. Y bueno, en la génesis, ¿cierto? Etimología, ¿qué es una organización? Es un grupo, ¿cierto?, de personas que trabajan conjuntamente para conseguir metas relacionadas, en este caso, con el deporte. Entonces, un poco, hablando de estas organizaciones, ¿cierto? Hablamos un poco de ser una entidad social, ¿cierto?, que participa en la industria del sistema del deporte, sus objetivos y la estructura y obviamente las limitantes que son identificables. Algún tipo de organizaciones que podemos ver, ¿cierto? Son las organizaciones de deporte no organizado, ¿cierto? Esto hablamos cuando nosotros queremos correr, ¿cierto?, salir al parque, el deporte. Eso ya, digamos así, es una organización de deporte no organizado, porque obviamente es una organización que funciona, ¿cierto?, pero que no está establecido. Organizaciones, ¿cierto?, deportivas comerciales, lo conocemos muy bien, obviamente, lo que son los gimnasios, ¿cierto?, las escuelas de danza, alquiler de pistas, bueno, todos los tipos de actividades que son en recinto y que obviamente tienen un fin comercial. Organizaciones deportivas públicas, ¿cierto?, se encuentran bajo el poder de la administración pública, cuya función consiste, ¿cierto?, en impulsar el deporte para dar un servicio a toda la comunidad. No sabemos, ¿cierto?, las municipalidades, ¿cierto?, cuando hacen actividades recreativas para la comunidad y que son relacionadas con el deporte. Y organizaciones secundarias, su objetivo, ¿cierto?, no es brindar deporte como una oferta principal, eso lo sabemos, ¿cierto?, como es el caso de los clubes o en el caso de las empresas comerciales del área, sino aumentar el deporte en su oferta de actividades, como por ejemplo, ¿cierto?, se pueden mencionar las universidades, ¿cierto?, donde hay ramas deportivas, o en este caso sectores de los clubes de adultos mayores, las juntas de vecinos y cosas más o menos de ese estilo. Y por último, que lo que vamos a conversar un poquito hoy día, ¿cierto?, los clubes deportivos y las organizaciones deportivas voluntariadas. Esto quiere decir que no tienen ánimo de lucro y se basan principalmente en el trabajo voluntario, ¿cierto? En este caso, los clubes forman parte de este grupo y que está obviamente compuesto por, en este caso, generalmente federaciones, asociaciones y ligas deportivas.
Un poco en este aspecto tenemos que conversar también de cómo constituirla. Sabemos que nosotros queremos hacer una actividad recreativa, pero también queremos hacer una actividad que tenga algún fin competitivo. Cuando queremos llegar a este punto, nos juntamos una cierta cantidad de personas, ¿cierto? Y decimos queremos hacer una organización. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que entender que nuestra organización tiene que tener una personalidad jurídica. Y esa personalidad la podemos obtener a través del IND, ¿cierto? O por la municipalidad. Estos dos caminos siempre requieren de un ministro de fe. ¿Ya? Siempre nos tenemos que acercar a la municipalidad, obviamente de mi sector, ¿cierto? O en este caso al IND y solicitar un ministro de fe que nos va a pedir obviamente alguna documentación y también obviamente una cantidad de personas mínimo, que en este caso son 15, ya todos obviamente mayores de edad y que obviamente van a constituir la primera base de mi organización. Con esto, nuestra organización puede tener hartas facultades, digámoslo así, derechos y deberes. Y lo más importante es que con este grupito nosotros podemos empezar a armar ya una planificación de lo que queremos hacer. En muchos proyectos, sector Fondeporte, algunos de proyectos que están dentro de la misma municipalidad, otros que son de la gobernación y otros que obviamente son del IND o en este caso obviamente del Ministerio del Deporte. Entonces, para poder trabajar todas estas actividades, tenemos que tener esta información para poder, digamos así, aplicar nuestra estrategia, ¿cierto?, interna como organización y que obviamente va a afectar directamente a los deportistas y que obviamente en el conjunto que habíamos conversado anteriormente, están los padres, ¿cierto? Están las directivas, están los entrenadores, como no los cuerpos técnicos, y así todos los que se relacionan internamente y obviamente también externamente. Hablando un poquito de la naturaleza, ¿cierto? De la organización, incluye cuatro elementos centrales. Las personas, ¿cierto? Que es súper importante, nuestro grupo, nuestro núcleo, las normas, que es obviamente nuestro estatuto, ¿cierto? Nuestra manera de cómo vamos a organizar nuestra organización, los fines y los objetivos, que son nuestro planteamiento, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de la organización? Y obviamente los recursos. Si los recursos obviamente no tenemos mucho que hacer, sino que obviamente tenemos que tener una base para poder analizarlo y obviamente partir. La forma de identificar a las personas dentro de la organización depende del entorno, ¿ya? Pero la identificación responde fundamentalmente a tres tipos. La identidad individual, es decir, quiénes son las personas, las tareas y el cargo, principalmente las funciones dentro de la organización, y el tipo de grupo de interés al que representa, ¿ya? Es decir, nosotros, ¿dónde nos vamos a enfocar? Entonces, en este tema, obviamente lo hemos sabido, es el stakeholders, que lo podemos ver a un nivel un poco más empresarial, ¿cierto? La empresa, la sociedad, los gobiernos, los acreedores, los accionistas, los clientes, los proveedores, los empleados, los directivos, los propietarios. Y aún así, esa es la base general. ¿Ya? Entonces, así lo podemos entender cómo funciona el stakeholder, ¿cierto? Dentro de mi organización. Obviamente, las normas, ¿cierto? Las tareas, los roles, las responsabilidades, que es el marco de lo que estábamos conversando. Y obviamente trabajan con ciertas normas, en algunos casos todos en el marco del deporte, la supervigilancia, ¿cierto? El registro, las constituciones adecuadas a las organizaciones deportivas dentro del Ministerio del Deporte y las federaciones, obviamente, en sus diferentes maneras. Si es por el INE, si es por una municipalidad, ¿cierto? Y obviamente, qué normativas son las que me voy a regir, los roles y responsables de los cargos concretos, estamos hablando del estatuto, y manual de procedimiento y estandarización de las tareas. Eh, en los fines y objetivos tenemos claro que los objetivos se caracterizan en toda la organización, ¿cierto?, para fomentar, promover y representar, entre otros. Esto genera un impacto muy importante porque así yo puedo tener claro para dónde voy a apuntar con mi organización. Comprender bien, ¿cierto?, el objetivo de los stakeholders, ¿cierto?, es fundamental para comprender la percepción de la organización y su evaluación, ¿cierto?, de la eficiencia de la misma. Estar al tanto del objetivo de nuestros stakeholders, ¿cierto? Nos permite diseñar y ajustar a nuestra organización. Entender de que si nosotros tenemos una buena identificación de lo que estamos haciendo y tenemos claro el objetivo, probablemente nuestra entidad vaya muy clara para dónde va, ¿cierto? Es decir, va a ir desarrollándose de una manera eficiente y obviamente vamos a tener un grupo que va a trabajar mancomunado, entendiendo todo lo que conlleva, ¿cierto?, este desarrollo, porque teniendo una organización clara, obviamente los objetivos son son más fáciles de alcanzar. Los recursos, algo súper importante, ¿cierto? Los recursos de la organización, que obviamente sin esto sería imposible hacer el funcionamiento de una organización, ¿cierto? Estamos hablando económicos, subvenciones, donaciones, cuotas de socio, patrocinio, ayudas del COI, bueno, el COI conocemos que es el Comité Olímpico Internacional, y del gobierno, ¿cierto? El ingreso de derecho por televisión, bueno, aún así estos económicos son un poco más amplios, pero lo podemos llevar un poco a la realidad de un club.
Las personas, ¿cierto? De recursos humanos, algunos voluntarios, ¿cierto? Personal remunerado, en este caso los deportistas, y obviamente eso, obviamente, aún así, también entendemos que es parte, ¿cierto? De stakeholders, cómo funciona internamente. El voluntariado, siempre generalmente hablamos de los directorios, ¿cierto? Los padres y quienes ayudan dentro de una organización a funcionar. Y el personal remunerado, los entrenadores, ¿cierto? Todo el personal técnico. Y obviamente los deportistas, quienes son nuestros primeros objetivos, nuestra prioridad número uno. Materiales, ¿cierto? La implementación, infraestructura, insumos. Sabemos que no hay ningún deporte que pueda funcionar, ¿cierto? Sin, obviamente, sus recursos, en este caso los materiales, y el tiempo, que también es importante, el personal remunerado y el voluntariado. Un poco hablando, pensando, ¿cierto? ¿Cómo se organiza su institución? ¿Cómo se organiza hacia afuera, ¿cierto? En cuanto a estructura, funciones, personas. ¿Qué se podría cambiar en la organización para que esto funcione mejor? Estas son algunas de las consultas que nos tenemos que hacer, ¿cierto? Al momento de realizar una organización cuando queremos partir, ¿cierto? Y cuando esta ya tal vez ya está eh, establecida. ¿Cómo desarrollamos tal vez una buena gobernanza? Y aún así, ¿cómo gobernamos, ¿cierto? Esta organización de buena manera. La planificación, ¿cierto? De la estrategia, la toma de decisiones, ejecución de la perspectiva, ¿cierto? Responsabilidad social y obviamente los entes intermedios. Son algunos puntos, ¿cierto?, que debemos ir viendo en ese camino. Y obviamente el uso del poder para dirigir, controlar y regular. Se ocupa, ¿cierto?, la estrategia, las directrices políticas, la transparencia, ¿cierto?, la responsabilidad para el correcto funcionamiento de la organización. ¿Cuándo puede ser una mala gobernanza? Cuando hay inexperiencia de los directivos, cuando hay conflictos de interés dentro de la misma organización, errores tal vez en la gestión del riesgo o la deficiencia tal vez en la comunicación. ¿Qué implica? Asegurar que la organización aplique los objetivos estratégicos y posea una orientación clara. Verifica que los responsables controlen el logro del objetivo. Esto obviamente asegurando que los responsables representen los intereses, ¿cierto?, de los miembros. Una gobernanza, ¿cierto?, corporativa, digámoslo así, un poco más llevado a la parte empresarial, engloba, ¿cierto?, los sistemas y los procesos necesarios para garantizar la toma de responsabilidades, la integridad, ¿cierto?, la transparencia en el funcionamiento de la organización. La gobernanza, ¿cierto?, es que es de una organización puede ser un poco difícil de definir, aunque puede ser fácil de reconocer en la práctica. Entendamos, lo que está en el papel es muy distinto a veces en la práctica porque obviamente donde hay personas, obviamente es mucho más difícil entender los funcionamientos y generalmente esto se ve en la práctica. La gobernanza alude a los sistemas y procesos diseñados para garantizar la apropiación de rendición de cuentas, probidad, transparencia en la conducta de una organización. Eso es súper importante al momento, ¿cierto?, de ver las ODO, ¿cierto?, Organizaciones Deportivas Olímpicas. Y bueno, una buena gobernanza genera una gestión eficiente, eficaz y ética. Bueno, generalmente no soluciona todos los problemas, ¿cierto?, de estas organizaciones, de estas ODO, ¿cierto?, pero puede crear las condiciones necesarias para el éxito, pues permite, ¿cierto?, que se haga un uso más eficaz de los recursos, es decir, tenemos una manera de hacerlo, tal vez no es la más eficiente, no es la más eficaz, pero sí busca lo mejor que se puede hacer en ese momento para esa entidad. Y su posible, ¿cierto?, conseguir recursos adicionales, como se considera de repente los sponsors, ¿cierto?, y puede considerar también plenamente los intereses de sus partes interesadas. Para entender el tipo de gobernanza que posee estas organizaciones, ¿cierto? Consiste en lo siguiente, por ejemplo, los procesos de gobernanza, ¿cierto? Transparencia, acta, votación, asambleas, comité de ética, documentación. Los controles de la gobernanza, la misión, la visión, objetivos, planificación, estrategia, auditorías y la evaluación del comité ejecutivo. Debemos decir, la directiva, ¿cierto? El informe, la memoria anual, las capacitaciones, elecciones. Y por último, obviamente, lo más importante, sensibilidad de los miembros, información a tiempo, ¿cierto? Gestión de la información, transparencia, si tal vez tenemos un sitio web, un fanpage, ¿cierto? Donde podemos informar a nuestros, digamos así, a parte de nuestra organización, ¿cierto? Los clubes, estamos hablando de los apoderados, en las federaciones hablamos de los mismos clubes, y así el Comité Olímpico, hablamos de las federaciones, y así subiendo la escala, ¿cierto?, de este tipo de cosas. Cuestiones más comunes, ¿cierto?, sobre las cuales actúa la gobernanza, ¿cierto? Las tradiciones y, ¿cierto?, la desfasada, la resistencia a los cambios en la organización. Sabemos mucho que en estos procesos hay una resistencia a estos cambios donde se quieren plantear, tal vez, generar cambios de cómo se realiza, ¿cierto?, la gobernanza en este club, porque estamos hablando tal vez un poco más a nivel local, ¿cierto?, los clubes, profesionalización, ¿cierto?, del deporte,
que suscita obviamente las expectativas mucho más altas en las partes interesadas. Tal vez nosotros queremos ver un poco más lo que queríamos hacer, pero obviamente las posibilidades, lo hablamos antes, los recursos, las personas, el tiempo y obviamente la estructura hacen que todo esto sea muy distinto. Las tensiones, ¿cierto?, entre los empleados y los voluntariados, en este caso estamos hablando de los papás, ¿cierto?, y tal vez el equipo técnico, no siempre son buenas las relaciones y eso obviamente tenemos que trabajarlo. La incapacidad para afrontar y gestionar los riesgos, ¿cierto?, a donde queremos generar una instancia distinta, tenemos que trabajarlo con mucha delicadeza. La tecnología está desfasada, tal vez un club no está a la par, ¿cierto?, de las tecnologías actuales y obviamente eso genera tal vez una situación un poco complicada o organizaciones deportivas olímpicas. Definiciones poco claras de las funciones también son algunos de los errores más comunes dentro de una organización, ¿cierto? Donde no se tiene claro qué rol cumple cada una de las partes, ¿cierto? Voluntariados, en este caso deportistas, o en este caso la gente que está contratada. Desconocimiento o incomprensión de las funciones y deberes de la gobernanza. Dentro de este proceso, ¿cierto? Tenemos todos que tener claro eh, nuestro rol, ¿cierto? La rendición de cuentas, ¿cierto? Generalmente, y que son los principios básicos universales para una buena gobernanza, y que obviamente esto viene desde la COI, ¿cierto? Del Comité Olímpico Internacional, ¿cierto? La obligación de explicar lo que se ha hecho y por qué se ha hecho, contar con normativa y procesos que obviamente para la rendición de cuentas. Estas rendiciones de cuentas, el contar con normativas y procesos claros, entendemos que genera una mirada un poco más clara de lo que se está haciendo. Y hablamos ahí directamente de la transparencia, ¿cierto? La apertura, ver las acciones que se realizan, ¿cierto? Entender el por qué se realizan. Y la facilidad de acceso a la información, ¿cierto? Enviar las actas, los reportes. En la parte de la democracia, ¿cierto? Una normativa para la elección, ¿cierto? Sustitución del directorio y cargos elegibles, aprender a escuchar y tomar opiniones. Eso es súper importante, digamos así, los principios básicos de una buena gobernanza dentro de una organización deportiva. Eh, ¿Cuál es la situación de estos principios en su organización, ¿cierto? O sea, una de las preguntas que debemos hacernos, ¿cierto? Cuando estamos generando estas organizaciones. Entendemos todos los procesos, ¿cierto? Cuando queremos crear una organización, cuando queremos tenerla en un centro, ¿cierto? Y cuando ya las queremos terminar. Em, un poco hablando de la cultura organizativa, ¿cierto? De la gobernanza, ¿cierto? Y del poder de la política, la eficiencia de una organización mejora sobre todo si se aplican los principios, ¿cierto? De gobernanza de tal modo que resulten aceptables para ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿cierto? La cultura organizativa. Es un poco la influencia, ¿cierto?, en la organización. Suposiciones, creencias acerca de una organización, tales como los valores, ¿cierto?, la responsabilidad, el voluntariado, la inclusión, el trabajo colaborativo, entre otros. Esto ayuda a determinar quién detenta, ¿cierto?, el poder y qué es lo importante, estableciendo, ¿cierto?, las metas, el objetivo y asignando los recursos. En las organizaciones públicas no se observa tan fácil como en las privadas, eso siempre ha estado ahí la diferencia. Y los elementos de la cultura de la organización, ¿cierto? Los valores, los símbolos, los líderes, las comunicaciones, los uniformes, los estilos de trabajo, los mitos, los lenguajes, las normas. Todo esto es obviamente la cultura organizativa y que tenemos que entenderla como parte de nuestra organización. Y hablando un poco de otro punto, nos vamos al poder, la capacidad para hacer algo. El poder, ¿cierto?, puede proceder de un grupo, de un cargo, de una personalidad, del control de recursos, de la capacidad de evitar que las cosas sucedan. Es lo que determina la dirección de la organización, ¿cierto? Hablamos del tamaño, la posición, la personalidad, el recurso, si es especialista, el rechazo, la capacidad para evitar cosas. ¿Dónde se ubica el poder? Es un poco difícil de predecir, ¿cierto? Es tal como se plantea el poder. Tiene influencia sobre toda la toma de decisiones y determina quién controla los recursos, los ejercicios de influencia en pensamiento y actitudes. Y la influencia sobre pensamiento, actitudes y comportamiento. En política, cómo se gestiona el poder. Es un poco complicado, ¿cierto? Se ubica eh, en un cierto sector donde nos cuesta un poco entenderlo. Hay que plantearse periódicamente preguntas fundamentales sobre la estructura de nuestra gobernanza, ¿cierto?, de nuestra organización. Demostrar, ¿cierto?, esa rendición de cuentas y la transparencia en la democracia y un poco valorar, ¿cierto?, nuestra organización y cómo influye esto en la cultura de la organización y obviamente quiénes son las fuerzas, ¿cierto?, dentro de nuestra organización y cómo influye esto. Em, Siempre hay que hacer un análisis de la gobernanza que hacemos en nuestra organización, basándonos siempre en algunos temas, las rendiciones claras, procesos democráticos, la toma de decisiones y los conflictos de interés. Las dimensiones, ¿cierto? Lo hablábamos.
de una gobernanza en nuestra organización, ¿cierto? La visión, la misión y la estrategia. Importante, ¿cierto? Siempre tenerlas claras desde un inicio, ¿cierto? Cómo se relacionan entre sí, la estructura normativa y los procesos democráticos, el nivel más alto de la competencia de integridad y las normas éticas, la responsabilidad y la transparencia del control, la solidaridad y el desarrollo, y obviamente el compromiso y participación, cuidado de los atletas, que es muy importante. Por último, obviamente, las relaciones armoniosas con los gobiernos sin perder la autonomía, entendiendo que obviamente siempre tenemos esas relaciones y debemos trabajarlas. Hablemos los IND, hablemos los MINDEP, hablemos los municipalidades, y así entidades, obviamente Comité Olímpico, y de ahí obviamente a las entidades internacionales, federaciones internacionales, y el COI, ¿cierto? Obviamente como el Comité Olímpico Internacional. Em, la gobernanza en la práctica, que eso es algo también que habíamos conversado, ¿cierto? No es lo mismo lo que nosotros creemos que a lo que es. ¿Qué aspectos operativos debo considerar para desarrollar una buena gobernanza? Identificar elementos esenciales, ¿cierto? Para promover la buena práctica, ¿cierto? De la gobernanza, de la organización. Se recomienda, esto es a veces un poco discutido, ¿cierto? Pero se recomienda, ¿cierto? Que la evaluación de los estatutos sea cada 4 o 5 años. ¿Ya? Las organizaciones se rigen por normativas que establecen que deben desempeñarse, ¿cierto? Su labor, la institución. Documentos de gobierno, ¿cierto? Los estatutos, reglamentos, planes y otros que obviamente nos afectan, reglas de admisión, datos sobre periodicidad de las reuniones, funciones de las asambleas generales, funciones y responsabilidades de los órganos principales, ¿cierto? Disoluciones, cómo se enmendar un estatuto, cómo resolver los litigios y así. ¿Cuál es nuestro marco regulatorio y normativo que contiene los elementos esenciales para una buena gobernanza? Entonces, eso es súper importante también cuando queremos hablar un poco de una organización deportiva. Hablamos de un directorio, ¿cierto? Hablamos de una asamblea, hablamos de una rendición de cuentas en el camino. Hablamos de un directorio, ¿cierto? Que está operativo, hablamos de un personal operativo y obviamente hablamos de las directrices estratégicas y de la gestión diaria. Esa separación, ¿cierto?, de funciones es fundamental para una buena gobernanza. El directorio debe tener los conocimientos y las capacidades claras, entendiendo obviamente las obligaciones para entender la gobernanza, ¿cierto? Y reducir los riesgos en sus operaciones diarias y en la toma de decisiones. Esto obviamente, como lo decimos, directorio, personal operativo, ¿cierto? Las directrices estratégicas, ¿cierto? En este caso del directorio, y la gestión diaria, ¿cierto?, del personal. Separar esas situaciones van a generar una buena gobernanza obviamente en nuestra organización. En este caso, el tamaño del comité ejecutivo, algunos lo han preguntado, y por ahí lo hemos aclarado más de alguna vez. Tenemos un directorio, ¿cierto?, que puede conformarse, ¿cierto?, por 3, por 5, por 7. Siempre tiene que ser el número impar. Hablamos del presidente, secretario y tesorero, ¿cierto? Y se lo ampliamos a 5: presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y primer director, y así sucesivamente podemos ir ampliando. Y eso que en algunos casos no queda muy claro. Siempre debemos preguntar en nuestra entidad, en este caso al IND, que nos puede dejar un poco más claro cuál es la organización que nosotros debemos tomar como parte, cómo podemos cambiarla. ¿Ya? Más diversidad, más opiniones, más capacidad, menos resolución, lentitud, formación de grupos de poder, menos comunicación, directorios menos numerosos, porque primero hablamos, ¿cierto?, de los numerosos, pero hablemos de los menos numerosos. Mayor capacidad resolutiva, ¿cierto? Menos tiempo. Menos diversidad de capacidades, sobrecarga de funciones, obviamente, centralización del poder. Son dos puntos de vista totalmente distintos. En el caso de la implicancia de los miembros, estrategias permanentes para involucrar a los stakeholders, ¿cierto?, en la toma de decisiones, opiniones, desarrollar tareas, obviamente, y todos, obviamente todos, todos debemos sentirnos representados. La buena gobernanza, ¿cierto?, depende de un liderazgo sólido, de las rendiciones de cuentas y de las firmes decisiones, ¿cierto?, del sistema de control. Un poco de la gestión de riesgo, ¿cierto? Es parte integral de la gobernanza, siempre tiene que estar presente. Todos asumimos riesgos en la organización. No podemos no tener una gestión sin la gestión de riesgo. Generalmente los responsables, obviamente, son los directorios. Evaluar ciertos riesgos en los que se enfrenta una organización, los más importantes, y debe estar integrada por, obviamente, los presidentes generales de la organización. Es decir, la evaluación, crear el programa y revisar periódicamente. Es decir, este ciclo debe mantenerse siempre en control. ¿Por qué? Porque obviamente así entendemos que funciona. Y bueno, con eso
terminamos nuestro primer bloque, nos vamos a una pausa comercial y en la vuelta seguimos conversando, repasando un poco más sobre lo que es una organización deportiva, obviamente, y cómo mantenerla, digámoslo así, con una buena gobernanza y que obviamente a todos nos pueda funcionar bien. Así que nos vamos a una pausa comercial y seguimos conversando.